Entre los muros que durante siglos guardaron la historia de reyes y reinas, Tordesillas se había convertido en el mundo de Juana. Sus cabellos, que antaño brillaron con reflejos dorados, ahora habían perdido su luz, y sus ojos claros, llenos de recuerdos, contemplaba los patios y jardines del palacio, donde paseaba lentamente, supervisando tilos que filtraban la luz del sol, rosales que aún conservaban flores tardías y cipreses que se alzaban solemnes como guardianes del tiempo. La jardinería le daba consuelo y compañía. Juana caminaba despacio, con la calma de quien apenas conserva fuerza. Esos paseos eran el único respiro que la vida le concedía en sus últimos años. Ese día, uno de esos destellos fugaces de afecto llegaba con la visita de su nieto Felipe. Juana lo observó a lo lejos, de pie junto a la entrada del patio, y por un instante su corazón se agitó. Su nieto había heredado la postura severa de su padre y el porte imperial que lo distinguía en todos los rincones del mundo, pero para ella seguía siendo aquel niño que trajo por primera vez su hijo Carlos, aquel niño pequeño que se acercó tímido, asombrado por los muros y los jardines, y ella lo sostuvo en sus brazos. Aquella imagen quedó grabada en su memoria como un instante de ternura que sobreviviría a los años de encierro. Ahora, al verlo convertido en joven rey, Juana sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Cada gesto de Felipe, cada palabra pronunciada con respeto y cariño, la transportaba a aquel primer encuentro. Su rostro, sus manos, la manera en la que se inclinaba ligeramente al saludarla. Todo le recordaba a su hijo Carlos, pero también, inevitablemente, a Felipe, su esposo. Aquel Felipe que la amó, que la acompañó en la juventud y cuya muerte temprana dejó su vida marcada para siempre. Durante la visita, Juana apenas habló. Sus palabras eran pocas, suaves, cargadas de recuerdos. Cada gesto de su nieto la hacía viajar atrás en el tiempo, a los días luminosos de su corte y a los paseos compartidos con Felipe entre los jardines, cuando aún podía sentir el mundo abierto ante sí. Cuando Felipe se retiró, los jardines volvieron a su silencio. Juana quedó un instante más contemplando los tilos y rosales y sintió cómo los recuerdos la envolvían, recordándole que había sobrevivido mucho más tiempo que la mayoría de los que amó, y que su destino, marcado por la política y la pasión, la habían llevado hasta allí. Por primera vez en décadas, comenzó a viajar con la memoria hacia su propia infancia. Entre las frías paredes de piedra del Alcázar de Toledo, una nueva vida rompió el silencio con un llanto fuerte. Juana había nacido. La reina Isabel, agotada por el parto pero consciente de su deber de madre, pidió verla. Y cuando colocaron a la niña en sus brazos, hubo un instante de calma. La madre, que gobernaba un reino siempre en movimiento, se permitió por un momento el simple gesto de acariciar la frente de su hija y escuchar su respiración pausada. Los primeros años de Juana transcurrieron entre los muros del Alcázar y los distintos palacios donde residía la corte itinerante de sus padres. Cada día, en aquellas estancias, se mezclaban las voces de maestros con el bullicio de sus hermanos. Tenía por delante una hermana mayor, Isabel, que heredó el carácter enérgico de su madre, y a Juan, el ansiado príncipe heredero. Más tarde llegaría María, de espíritu sereno, que terminó siendo reina de Portugal, y Catalina, la menor, que sería reina de Inglaterra. La corte bullía de juegos infantiles, pero también de lecciones tempranas. Ninguno de ellos era simplemente un niño,
todos estaban destinados a convertirse en piezas de la política europea. La niñez de Juana fue un tejido entretejido de risas, oraciones y disciplina. En el patio del Alcázar, Juana solía mirar a los escuderos que practicaban con las lanzas. Aunque no estaba destinada a la espada, la niña mostraba una curiosidad viva, preguntando a su ayo por qué los hombres iban a la guerra y por qué las mujeres se quedaban en palacio. El ayo respondía con frases aprendidas, pero ya se advertía en Juana una mente inquieta que buscaba comprender más allá de lo establecido. Era una infancia marcada por el deber, pero también por pequeños destellos de ternura. El olor a cera en las capillas donde encendía velas con su madre, los paseos de la mano de su hermana Isabel por los claustros conventuales, las risas compartidas con Catalina cuando jugaban a esconderse detrás de los grandes tapices. No era una muchacha dócil. Desde muy temprano se decía en la corte que Juana tenía un espíritu demasiado vivo. Los frailes la hallaban a veces cuestionando pasajes de la Escritura o preguntando con incomodidad por qué el destino de las mujeres estaba siempre atado al matrimonio y al sacrificio. Su inteligencia inquietaba tanto como su belleza. Amaba la música con pasión. Su voz, templada y clara, podía llenar los salones con cánticos que aprendía de memoria y dominaba el clavecín con destreza. Pero no era solo una princesa que aprendía para agradar. La música, como la lectura, se había convertido en su refugio, una forma de escapar de las paredes rígidas del deber. Al llegar a la adolescencia, su carácter se volvió más marcado. Era devota, sí, pero también sensible a la melancolía. Pasaba largas horas en la capilla, no siempre rezando, a veces simplemente contemplando los vitrales como quien busca respuestas en los colores de la luz. Se decía que poseía una fe intensa, casi dolorosa, que la llevaba a penitencias más severas de las que sus tutores le pedían. Su madre, Isabel, la observaba con cierta preocupación. Veía en ella una mezcla de obediencia férrea y espíritu indomable. La misma fortaleza que podía hacerla una reina sabia, pero también la misma que, sin guía, podía transformarse en tormento interior. La noticia llegó envuelta en solemnidad. Su mano había sido pedida en matrimonio por Felipe de Habsburgo, hijo de Maximiliano y heredero de extensos dominios en Flandes y Borgoña. Juana, que apenas había cumplido los 16, escuchó el anuncio con el rostro sereno, aunque en su interior bullían preguntas que nadie podía responder. ¿Quién era ese joven al que apenas conocía por retratos? ¿Cómo sería la tierra lejana a la que debía partir? En la corte, la preparación comenzó al instante. Se revisó ajuar, joyas, telas finísimas traídas de Italia, cofres llenos de lino y brocado, cálices, libros de horas ricamente iluminados. Todo debía viajar con ella, pues no partía como una doncella cualquiera, sino como hija de Isabel y Fernando, destinada a representar el poder de Castilla y Aragón en tierras extranjeras. Los meses que siguieron se llenaron de lecciones más intensas. Sus maestros insistían en el protocolo borgoñón, más rígido y ceremonioso que el castellano. Se le enseñaban expresiones en francés y en flamenco, modismos de la corte que pronto serían su día a día. Juana escuchaba, repetía, memorizaba, aunque a veces en lo profundo de su alma sentía el peso de la distancia que la separaría de su familia. Las damas cosían sin descanso. El taller real hervía de actividad. Jubones bordados en oro, velos de encaje, capas de terciopelo que deslumbrarían en las recepciones flamencas. Isabel, su madre, supervisaba con discreción pero con firmeza,
recordando a todos que la boda de Juana no era solo un enlace sentimental, era un pilar de la política europea. La princesa, mientras tanto, buscaba refugio en pequeños instantes. En los jardines de palacio caminaba entre hierbas aromáticas, tratando de imaginar el clima frío y húmedo de Flandes. A veces, al pasar junto a su hermana María, intercambiaban confidencias en voz baja, risas nerviosas, miedos disfrazados de curiosidad. Su hermano Juan, siempre atento, la animaba con palabras sencillas. «Llevarás contigo la grandeza de nuestra casa, Juana. Allá donde vayas, Castilla irá contigo». Isabel la abrazó con fuerza, como si quisiera retenerla un instante más, consciente de que aquel adiós sería largo y quizá definitivo. Le susurró al oído palabras de fe y prudencia, mientras Juana, con el corazón encogido, intentaba contener las lágrimas. Fernando, más recio, le dio la bendición solemne, ocultando la emoción tras la firmeza del deber. Después, entre música y oraciones, la joven princesa partió escoltada hacia el norte, dejando atrás el calor de su hogar para adentrarse en un destino incierto. Cuando por fin llegó el momento de partir, en el verano de 1496, el puerto de Laredo se convirtió en un espectáculo. Más de 100 naves aguardaban a la princesa, una armada preparada no solo para escoltarla, sino para mostrar a Europa el poder naval de los reyes católicos. Cofres, baúles, tapices, estandartes con el yugo y las flechas. Todo se cargaba bajo la mirada vigilante de oficiales y marineros. Juana, vestida con sobriedad castellana, subió a la nave principal. Antes de embarcarse, se volvió una última vez hacia la tierra de su infancia. La brisa del Cantábrico agitaba sus velos. El viaje sería largo y azaroso, pero aquella joven, apenas en el umbral de la adultez, ya sentía el vértigo de una vida que la llevaría mucho más lejos de lo que podía imaginar. Juana pasó semanas contemplando el horizonte desde la cubierta, mirando la inmensidad del Cantábrico. Las tormentas hicieron temblar la flota más de una vez. Los vientos bramaban y las olas azotaban los costados de las embarcaciones, obligando a los marineros a reforzar velas y sogas. Juana sentía el vaivén constante bajo sus pies y, a pesar del miedo, se aferraba a su fe, rezando mientras sostenía el rosario entre las manos. Tras semanas de travesía y una escala forzosa en Inglaterra debido a las tormentas, la flota de la infanta Juana de Castilla entró finalmente en Amberes. En medio de una mañana nublada y húmeda. La ciudad estaba llena de movimiento. Comerciantes, carruajes y ciudadanos se agolpaban en el puerto, observando con curiosidad la llegada de aquella comitiva castellana que traía a la futura duquesa. Las velas del puerto ondeaban en la bruma. Cuando la nave de Juana atracó en aguas flamencas, el aire era más frío que en Castilla, con un aroma a humedad y trigo fermentado. La infanta descendió lentamente del barco, envuelta en un manto oscuro. Había viajado semanas cruzando el mar, meciéndose entre la emoción y el miedo. Le recibió una comitiva borgoñona que organizó su traslado a Lier, donde Felipe la esperaba. Barcas de fondo plano que surcaban los canales y ríos hasta acercarse a la ciudad, y carruajes escoltados por tropas flamencas y castellanas avanzando por caminos rurales. Cada tramo estaba salpicado de aldeanos que saludaban con respeto y curiosidad, mientras molinos y campanas acompañaban el lento avance de la princesa. Al amanecer del 18 de octubre,
la bruma cubría los canales de Lier como un velo de misterio. Juana descendió de una barca engalanada con pendones castellanos y flamencos, avanzando lentamente hacia el muelle principal, donde entre la niebla apareció Felipe. No conocía a su prometido. La esperaba al pie del muelle, rodeado de nobles y clérigos, vestido con terciopelo borgoñón y una capa de piel blanca. Cuando la vio, sus ojos se clavaron en ella como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Juana sintió que el corazón le tropezaba dentro del pecho. Él se acercó con una seguridad que la desarmó. No habló al principio, la miró, luego en un castellano forzado, pero dulce, dijo: «Sois más hermosa que todos mis sueños». Juana bajó la vista, incapaz de sostener aquella mirada. Nadie le había dicho nunca algo así. Se había planeado una boda fastuosa, con banquetes prolongados y torneos de caballería, pero Felipe no quiso esperar. Un altar improvisado, adornado con velas y flores de temporada, fue dispuesto en una de las salas. Él, con toda la prestancia de un príncipe, mientras Juana, exhausta pero firme, con esa mezcla de timidez y determinación que la caracterizaba. El sacerdote recitó los votos en latín con brevedad, apenas lo suficiente para que quedara constancia de que la unión era válida a ojos de la Iglesia. Tras intercambiar los anillos y un breve gesto de unión, la ceremonia concluyó. El ambiente era doméstico, más cercano a un compromiso privado que a una boda regia. Pero todos sabían que era apenas un preámbulo. La verdadera celebración, con toda la nobleza y el aparato borgoñón, vendría días después en la colegiata de Sant Gumarús. Aquella noche, sin embargo, la ciudad ya sabía que Juana y Felipe eran marido y mujer. Los habitantes de Lier, ansiosos de curiosear, se agolparon en un viejo puente de madera que cruzaba el canal, justo bajo las ventanas donde se decía que los recién casados pasarían su primera noche. Hombres, mujeres y jóvenes se apretaban hombro con hombro, algunos en silencio, otros con risas nerviosas, esperando escuchar cualquier murmullo que confirmara la intimidad de los príncipes. El puente crujía bajo el peso hasta que, de repente, la madera no soportó más. El puente cedió y muchos cayeron al agua entre gritos y salpicaduras. El estruendo despertó la atención de la pareja, que salieron al balcón. Al ver la escena, Felipe y Juana rieron con fuerza. La multitud estaba empapada y avergonzada al ver que sus señores se habían dado cuenta de la travesura. 2 días después, en la iglesia de Lier, se celebró la ceremonia nupcial. Hubo solemnidad, sí, velas encendidas, cánticos en latín, la presencia de embajadores y caballeros de media Europa. Los ornamentos bordados en oro de Juana brillaban bajo la luz de los cirios, mientras el incienso llenaba de humo y sacralidad el templo. Sin embargo, lo más comentado fue la impaciencia del novio. Las crónicas cuentan que Felipe, cegado por la atracción, no quiso demorar lo que otros príncipes dejaban reposar. Llevó a Juana a sus aposentos y no se separó de ella durante días. Los cortesanos, acostumbrados al cálculo político, quedaron atónitos ante tanto ardor. Algunos lo comentaban con sorna, otros con incomodidad, pero lo cierto es que esa pasión inicial marcó desde el principio el matrimonio. Lo que debía ser una boda política medida y fría se convirtió de repente en un vínculo sellado por la intensidad de la carne y del deseo. Y Juana, educada en la severidad de Castilla, se entregó con esa mezcla de obediencia y arrebato que la caracterizaría para siempre. Los días pasaron veloces tras la llegada. Apenas habían terminado las celebraciones cuando Juana y Felipe comenzaron a cumplir
con su papel público. Procesiones solemnes, banquetes en su honor y recepciones ante los grandes señores borgoñones. La princesa de Castilla debía mostrarse siempre sonriente, aun cuando el cansancio del viaje y la novedad de todo la abrumaban. La pasión inicial entre los esposos fue el centro de todas las miradas. Crónicas flamencas cuentan que raras veces se separaban y que Juana, educada en la disciplina castellana, rompía con el rígido protocolo al mostrar un afecto demasiado visible por su marido. Esa entrega tan sincera provocaba murmullos en la corte, que estaba acostumbrada a un trato más frío y calculado entre consortes. Pronto llegó el momento de viajar hacia Bruselas para la solemne entrada oficial de la pareja. La ciudad, capital de los Países Bajos borgoñones, los recibió con un esplendor incomparable. Arcos triunfales adornados con tapices, coros entonando himnos en su honor, calles cubiertas de flores. Allí, Juana fue presentada oficialmente como duquesa de Borgoña y futura madre de herederos. Poco después, la vida de la joven infanta cambió de rumbo. Ya no era la hija obediente de Isabel y Fernando, sino la esposa de Felipe el Hermoso. Y con ese papel llegó también el mayor de los deberes: dar un heredero. Apenas un año después de su llegada, en 1498, Juana dio a luz en Bruselas a su primera hija, Leonor, que sería recibida con júbilo tanto en Castilla como en Flandes. Ese nacimiento reforzó la unión entre los dos reinos y aseguró a los reyes católicos que la alianza con la Casa de Austria daba frutos. Pero también marcó el inicio de una nueva etapa para Juana, la de madre en una tierra donde aún se sentía extranjera. En España la noticia pronto se truncó en melancolía. El príncipe heredero, Juan, había muerto repentinamente, y poco después lo haría su hija mayor, la infanta Isabel. Así, mientras en Flandes se celebraba con júbilo el nacimiento de una nueva princesa, en Castilla las fiestas se vieron contenidas por el luto. Tras la muerte de Juan e Isabel, Felipe empezó a mostrar que lo que realmente deseaba era adueñarse de la corona de Castilla. Comenzó a presentarse como el futuro rey legítimo de Castilla. Presionó para que se le reconociera como príncipe de Asturias y buscó apoyos entre la nobleza castellana, sembrando las primeras tensiones con Fernando el Católico. Muy pronto la vida de palacio volvió a girar en torno a Felipe. El joven duque, tan apuesto como inquieto, prefería los torneos, la caza y los banquetes a la calma del hogar. Juana, que había crecido en un ambiente más severo y recogido bajo la mirada de su madre, se encontraba ahora rodeada de un mundo donde las risas, el vino y las intrigas eran moneda común. Los primeros roces llegaron pronto. Felipe, en su trato abierto con las damas de la corte, despertaba los celos de Juana. No se trataba solo de rumores, las miradas prolongadas, las confidencias en salones apartados y la fama de su galantería corrían de boca en boca. Juana, joven y apasionada, no podía disimular lo que sentía y más de una vez se mostró ofendida en público. Los cortesanos, acostumbrados al juego sutil de las apariencias, miraban con cierta incomodidad aquellos gestos demasiado francos de la princesa española. En Flandes, las emociones se disfrazaban bajo sonrisas diplomáticas. Juana, en cambio, era hija de Isabel y Fernando, directa, intensa, incapaz de fingir indiferencia. Felipe, por su parte, consideraba que aquellas muestras de celos eran un estorbo. Su vanidad no toleraba reproches
y prefería dejarse adorar en silencio a ser cuestionado. Así, poco a poco, fue marcándose una grieta entre ambos. Un matrimonio que debía ser unión de dos mundos comenzaba a sufrir por la distancia de dos temperamentos. De este modo, la narración puede presentar una doble cara. Hacia afuera, la pareja que más prometía de toda Europa, rodeada de pompa y celebraciones. Y hacia adentro, la semilla del desencuentro, la soledad de Juana frente a un marido brillante pero distante. Las campanas de Flandes repicaban con júbilo, primero por la pequeña Leonor, luego por aquel niño esperado, Carlos, que venía a sellar con firmeza la línea sucesoria. El pueblo los aclamaba, los cortesanos sonreían, los embajadores enviaban cartas apresuradas a media Europa anunciando la buena nueva. La corte de Felipe el Hermoso brillaba como pocas en el continente. Felipe y su entorno controlaban la correspondencia entre Juana y sus padres, llegando a retener o retrasar cartas. Con ello, evitaban que Juana recibiera directamente las órdenes de sus padres y la mantenían cada vez más aislada en la corte flamenca. Felipe aspiraba a ejercer el poder en Castilla no como consorte, sino como soberano de pleno derecho. Para ello, necesitaba debilitar la figura de Juana, mostrársela a todos como inestable y dependiente. Retenerle cartas o controlar lo que le llegaba desde España era una forma de aislarla de sus padres y de sus consejeros, reforzando la imagen de que ella no estaba capacitada para gobernar sin su marido. No era solo un conflicto doméstico, sino una estrategia política para que la sucesión castellana quedara en sus manos. Juana, desconfiada, advirtió que algunas cartas de sus padres nunca le llegaban. Sospechó que Felipe o sus consejeros las retenían. Al protestar con firmeza y con el apoyo de emisarios castellanos que confirmaron sus quejas, logró que los reyes católicos fueran informados y se ordenara que toda correspondencia llegara directamente a sus manos. Fue un triunfo momentáneo de Juana en una corte que buscaba aislarla. Tras el nacimiento de Carlos, la vida de Juana se convirtió en un delicado equilibrio entre maternidad, corte y emociones contenidas. Leonor, la primogénita, aún pequeña, ocupaba gran parte de su tiempo. Juana le enseñaba juegos, canciones y las primeras palabras de los idiomas que tendría que aprender para desenvolverse en Flandes. Después nació Isabel en 1501. Cada nacimiento era una mezcla de alegría y responsabilidad. Carlos, heredero varón, recibía atención especial de los tutores, aunque Juana se aseguraba de que todos crecieran bajo su mirada, creando un vínculo afectivo profundo y protector. Pero mientras los niños crecían en un entorno seguro, Juana sentía la presión constante de su futuro papel como reina de Castilla y sucesora de Isabel la Católica. Mientras tanto, la familia de Felipe observaba a Juana con recelo. Sus gestos afectuosos hacia los niños y su carácter decidido despertaban murmullos. Temían que su influencia sobre Felipe y sobre los herederos pudiera alterar los equilibrios de poder. Juana aprendió así a navegar entre la vigilancia de los cortesanos y sus propios sentimientos, combinando amor maternal con discreción política. Felipe seguía inmerso en la política europea, moviendo alianzas con discreción, incluso con Francia, enemiga de los reyes católicos. Juana percibía la tensión y el distanciamiento. Sus emociones tenía que contenerlas, mientras las incontenidas pasiones de Felipe influían en sus sentimientos y la mantenían a veces ansiosa, desconfiada y exhausta.
Su carácter intenso y su amor maternal chocaban con la frialdad política de la corte y la actitud impaciente de su esposo. Las cartas y regalos de los reyes católicos desde España recordaban a Juana que su destino era volver a Castilla, donde pronto tendría que asumir responsabilidades importantes como heredera. La presión aumentaba. Debía demostrar fortaleza, serenidad y capacidad para gobernar, y a veces sus gestos y palabras delataban que no se encontraba completamente bien, que la carga emocional y física de tantos embarazos y la distancia de su hogar la afectaban profundamente. Entre los jardines, patios y aposentos de la corte borgoñona, Juana cruzaba cada día entre la maternidad y la política, cuidando a sus hijos mientras aprendía a navegar intrigas, murmullos y desconfianzas. Cada gesto, cada mirada a Felipe y a sus niños era una mezcla de amor, preocupación y responsabilidad. Su mundo se volvía un delicado equilibrio. La crianza de los hijos, la vigilancia de la corte, la distancia de su esposo y la presión de España llamándola a asumir su papel como reina. Las salas de Malinas se llenaron de baúles, cofres y arcones. No se trataba de un viaje corto. Juana y Felipe emprendían rumbo a Castilla para ser reconocidos como herederos de la corona. En 1505, Juana y Felipe emprendieron el camino desde Flandes hacia Castilla. El cortejo partió por tierra, avanzando lentamente entre los campos y ciudades de Francia. No era un viaje discreto. Allí donde pasaban, el pueblo acudía a mirar con curiosidad a la heredera de Castilla. Felipe, orgulloso y ambicioso, no se limitó a atravesar aquellas tierras. En París fue recibido con honores por Luis XII y entre banquetes y audiencias tejió alianzas que desafiaban abiertamente a Fernando el Católico. Los acuerdos con Francia ofrecían un posible apoyo frente al propio suegro en caso de conflicto por el trono. Juana llevaba consigo un corazón expectante. Era la primera vez que volvía a pisar Castilla desde que partió hacia Flandes. Felipe, en cambio, viajaba con otra clase de ansia. No tanto por la tierra que le recibiría, sino por el poder que esperaba arrancar de ella. Fernando vigilaba desde la distancia. Sabía que cada día que Felipe pasaba en Francia era un día de intriga, de posibles pactos contra su propia autoridad. A Juana se le ocultaban muchas cosas, tanto por su marido como por los nobles que lo rodeaban. Era más útil que se mantuviera al margen, y cuando algo llegaba a sus oídos, su reacción no era política, sino personal. Sufría por la deslealtad de Felipe hacia su padre o por el peligro que eso podía suponer para sus hijos. La comitiva debía continuar su viaje hacia Nantes, navegando por el Loira en una galera real. A bordo viajaban nobles franceses y flamencos, sirvientes y damas de compañía. Pero el río, ancho y traicionero, no se dejaba domesticar. El timonel luchaba contra la corriente hasta que un golpe brutal sacudió la embarcación. La quilla chocó contra un pilar del puente de Blois. El estrépito fue tal que los gritos se mezclaron con el crujir de la madera astillada. En cuestión de segundos, la galera comenzó a escorarse. Juana, con su vestido de terciopelo y brocados, fue lanzada al agua helada. El río la devoró sin piedad. Sus pesados ropajes tiraban de ella hacia el fondo, el agua penetraba en su boca y la asfixiaba. Agitaba los brazos en un intento desesperado, pero el Loira no conocía compasión. Felipe, arrastrado también por la confusión,
fue sujetado y rescatado por sus hombres, quienes lo sacaron a tiempo de las aguas turbulentas. No hubo gesto de él hacia Juana, ni mirada de auxilio. Se dejó salvar mientras su esposa luchaba sola contra la corriente. Un barquero se lanzó por instinto, por humanidad. Nadó con fuerza hasta alcanzar a Juana, la sujetó por el brazo y con esfuerzo titánico logró arrastrarla hasta una barca pequeña. Empapada, pálida y temblorosa, la princesa sobrevivía por la valentía de un hombre sin nombre, cuyo recuerdo no quedó grabado en crónicas más que como una sombra heroica. No todos tuvieron esa suerte. Varias damas de compañía desaparecieron bajo las aguas, sus cuerpos arrastrados río abajo. Joyas, cofres y objetos de valor se hundieron junto con la galera, como si el Loira hubiera cobrado tributo por dejar con vida a los príncipes. Juana, aturdida, jamás olvidaría la sensación de hundirse en aquellas aguas heladas. Felipe, seco y seguro junto a su séquito, ya hablaba de reemprender la marcha. Pero en el corazón de Juana quedó grabada una certeza amarga. En su lucha por la vida, no fue su esposo quien la salvó. Cuando por fin cruzaron los Pirineos, la expectación se desató. Villas y ciudades castellanas los recibieron con campanas, estandartes y multitudes que aclamaban a Juana como legítima sucesora. El contraste era evidente. Mientras Felipe soñaba con gobernar, Castilla miraba a su reina. Tras días de marcha, el cortejo alcanzó Burgos, donde Juana y Felipe fueron recibidos con honores solemnes. La ciudad se vistió de fiesta, pendones en las murallas, repique de campanas. Sin embargo, no se detuvieron demasiado. El destino final era Toledo, donde se reunirían las cortes para jurar a Juana como heredera. El camino estaba escoltado por nobles castellanos enviados por los reyes católicos, y cada villa que atravesaban repetía la misma escena: multitudes expectantes, sermones en las iglesias, vivas y aclamaciones. Para Juana era un retorno a la tierra natal, pero ya no como hija, sino como futura reina. Para Felipe, en cambio, cada aplauso le sonaba a oportunidad, a trono. Pero antes de ser proclamados, Juana y Felipe debían presentarse ante quienes seguían reinando: Isabel y Fernando. Isabel esperaba a su hija con emoción contenida. Hacía años que no la veía, y el corazón de madre se mezclaba con la mirada de reina. Fernando, siempre más frío, mantenía la distancia, atento a cada detalle. Juana entró con el porte de princesa, cansada del viaje pero iluminada por la seguridad de estar en su tierra. Se inclinó ante sus padres, y el gesto emocionó a la reina católica, que la abrazó como si quisiera retenerla de nuevo a su lado. El duque de Borgoña se presentó con altivez, más pendiente de su porte regio que del calor familiar. Isabel lo observó con gesto severo, midiendo cada palabra, sabiendo que aquel joven orgulloso no sería fácil de manejar. Fernando y Felipe se saludaron con la formalidad propia de la corte, con un apretón de manos y reverencias medidas, mientras ambos medían cada gesto del otro. Fernando desconfiado del joven yerno y Felipe orgulloso y consciente de su posición como esposo de Juana, dejando a la heredera en medio de una tensión diplomática silenciosa pero intensa. Solo después de este reencuentro familiar, con la tensión flotando entre afecto y recelo, se organizó la gran proclamación en las Cortes. En Toledo, bajo las bóvedas góticas de la catedral, los procuradores del reino juraron fidelidad a Juana como princesa de Asturias. Ella,
arrodillada ante el altar mayor, puso la mano sobre los evangelios y juró guardar las leyes y costumbres de Castilla. Poco después, en Zaragoza, se repitió la ceremonia en presencia de las Cortes aragonesas. Allí también juró como heredera de Aragón, mientras su padre Fernando vigilaba cada gesto, celoso de la influencia flamenca de Felipe. Las dos ceremonias dejaron a Juana marcada como futura reina de las Españas, aunque todos sabían que, más allá de las palabras solemnes, empezaban a abrirse grietas entre el rey Fernando y su yerno. La multitud la aclamaba como legítima sucesora de la reina Isabel. Pero tras la pompa se escondía la tensión. Isabel veía en su hija a la heredera natural, pero desconfiaba de Felipe, aquel príncipe flamenco más pendiente de su propio poder que del reino que debía heredar. Él, por su parte, comprendió en Toledo que Castilla no lo aceptaría fácilmente como gobernante. La ceremonia terminó con grandes festejos, banquetes y procesiones. Sin embargo, las semillas del desencuentro ya estaban sembradas. Juana se dejaba llevar por la solemnidad del momento. Felipe calculaba cómo ganar más influencia e Isabel vigilaba con ojo severo. Lo que en apariencia era la consolidación de una dinastía, en realidad era el inicio de un futuro lleno de choques y desencuentros. Tras la solemne proclamación en Toledo, Juana ya era reconocida como heredera de Castilla, pero su corazón y su mente estaban ocupados por algo más íntimo: el embarazo de su cuarto hijo, Fernando. Felipe, por su parte, decidió regresar a Flandes, dejando a Juana sola en Castilla. Aunque a ojos de muchos parecía haber fracasado, en secreto había sembrado. Tanteó a los grandes linajes, escuchó sus quejas, midió sus debilidades. Descubrió quién ansiaba riqueza, quién lo hacía por privilegios y quién guardaba rencor a Fernando. Fue, en verdad, un viaje de reconocimiento. Y cuando volvió a Flandes, ya llevaba el mapa invisible de Castilla grabado en la mente. La reina Isabel le enfermaba, Fernando era el obstáculo, y él ya sabía qué nobles dejarían abiertas las puertas de sus casas a cambio de su favor. Su aparente retirada no fue más que el inicio del asalto. Felipe ya tenía listo el terreno para su invasión. En Madrid, entre los muros del palacio y bajo la mirada de sus padres, Juana dio a luz a Fernando, su segundo hijo varón y cuarto en la familia. La llegada del niño trajo alegría y alivio. La devoción de Juana hacia Felipe la mantenía pasiva, incapaz de actuar por sí sola, dejando que él decidiera por ambos. Sus padres la observaban, conscientes de que ella podía gobernar, que tenía capacidad para hacerlo si tan solo se atreviera. Cuando Felipe se fue, el miedo y la soledad envolvían a Juana, que en el fondo seguía atrapada en su devoción ciega. La llave de su propio destino siempre estuvo en sus manos, y ella misma se negaba a abrirla. Juana insistió en volver a Flandes con Felipe. Sin embargo, Isabel se mostró inicialmente reacia a dejarla partir, preocupada por una mezcla de protección maternal y prudencia política. Los días se llenaron de tensiones silenciosas, miradas cargadas de autoridad, palabras medidas, y Juana intentando expresar su voluntad sin confrontarse con su madre. Finalmente, Isabel cedió. No podía mantener a Juana retenida sin abrir un abismo mayor entre ambas. Con el alma encogida, la vio partir hacia el puerto de Laredo, donde una flota aguardaba, preparada con todo el boato que correspondía a una princesa heredera. Cuando el cortejo llegó a la costa, los navíos, con velas recogidas, parecían gigantes dormidos esperando alzar el vuelo. Juana
subió a bordo con paso firme. Volvería a reunirse con Felipe, volvería a ver a sus hijos. El viento del norte hinchó la arboladura y el barco comenzó a alejarse lentamente del muelle. Isabel, desde la distancia, había enviado mensajeros hasta el último momento, como si con sus advertencias pudieran detener las olas o amansar la furia de los corsarios. El mar fue áspero. Lo único que latía en su corazón era la ilusión de volver a ser esposa, de volver a ser suya. El mar rugía, pero Juana sonreía para sí, como si en cada ola pudiera escuchar el nombre de Felipe pronunciado una y otra vez. Semanas después, divisaron las tierras bajas de Flandes. Juana descendió del barco. Su mirada buscaba, con ansiedad, a Felipe, como quien busca en la multitud el único refugio que cree tener en el mundo. El reencuentro fue breve, casi frío. Felipe la recibió con cortesía y una sonrisa medida. Aquel abrazo que ella ansiaba se disolvió en un gesto protocolario. Pero para Juana, sentirse otra vez bajo su mirada era suficiente. Volvió a encontrar la cercanía de sus hijos. Y pronto quedó encinta nuevamente. Meses más tarde, dio a luz a una niña, María, que vino a engrosar la ya numerosa familia. Juana la recibió con una ternura intensa, como si en cada hijo se concentrara su razón de vivir, y en aquella pequeña depositó toda su devoción materna. Pero luego Felipe la apartó en el palacio de Coudenberg, llevándola a estancias más apartadas, bajo la excusa de cuidarla. Los pasillos eran amplios, los muros adornados, las estancias llenas de luz. Allí tenía a su hija recién nacida, allí paseaba con sus damas. Juana se vestía con sus mejores galas, ordenaba preparar música y luces en sus estancias, convencida de que en cualquier momento él cruzaría la puerta. Pero la noche caía, y lo único que llegaba eran pasos lejanos, susurros de cortesanos y la risa de Felipe resonando en otras salas. Los criados empezaron a cerrar las puertas tras ella, como si fuesen simples rutinas de palacio. A veces caminaba sin rumbo por los pasillos, murmurando preguntas que nadie respondía, preguntándose qué había hecho mal, qué faltaba en su amor para que él la mirase de nuevo. El palacio se transformó en un espejo de su mente, hermoso por fuera, vacío por dentro. Coudenberg era un encierro tejido con indiferencia. A finales de 1504 llegó la noticia desde Castilla. La reina Isabel había muerto en Medina del Campo. El mensaje atravesó fronteras hasta alcanzar Bruselas, trayendo consigo el peso de un destino inevitable. La hija que había crecido a la sombra de la reina más poderosa de su tiempo se convertía ahora en la legítima soberana de Castilla. La corte de Bruselas se agitó. Felipe sonrió con ese brillo frío en los ojos que Juana conocía bien, un trono que podía ser suyo. Para él, la noticia era un triunfo. Para Juana, en cambio, fue un terremoto interior. Al escucharla, Juana se quedó inmóvil. Durante años, su madre había sido la figura de autoridad, la reina que equilibraba su mundo y su linaje. Con Isabel muerta, Juana ya no era solo la esposa de Felipe, ahora era la futura reina de Castilla. Felipe, en lugar de abrazarla, empezó a maniobrar. Había que preparar el viaje a Castilla, organizar apoyos, asegurar que él, y no ella, llevaría las riendas.
Juana lo observaba en silencio, sintiendo cómo su madre apenas descansaba en la tumba y ya su esposo trataba de arrebatarle lo que era suyo por derecho. La red de Felipe ya trabajaba a toda máquina. Oro flamenco viajaba hacia Castilla para comprar la lealtad de nobles y ciudades. Duques y condes recibían promesas de riqueza y cargos, mientras Burgos, Valladolid y Segovia eran alentadas a declarar su fidelidad a Juana, sin sospechar que todo estaba bajo la influencia de Felipe. Fernando movía sus piezas diplomáticas. Negociaba con Luis XII de Francia intentando contener a Felipe. Se comprometía a casarse con Germana de Foix, sobrina de Luis XII, y si nacía un hijo varón, éste heredaría Aragón, Nápoles y Sicilia, excluyendo a Juana y a Carlos, asegurando que si Felipe pretendía consolidar el poder sin límite, existiera un respaldo internacional capaz de contenerlo. Los tratados y las alianzas corrían como un río invisible que Juana no podía ver, atrapada en los muros del castillo, sin sospechar que cada decisión de Felipe estaba diseñada para arrinconarla y separarla de su padre. El puerto de Flandes bullía de actividad. Esta vez no era un viaje de lujo, sino una expedición calculada y vigilada al detalle. Los barcos se alineaban, cargados con 1.500 mercenarios flamencos y alemanes, armas, provisiones y oro para comprar voluntades en Castilla. Cada nave estaba escoltada por galeones armados y oficiales que disciplinaban a los hombres para evitar desorden durante la travesía. Juana, encerrada en Coudenberg hasta pocos días antes, no había percibido lo que Felipe tramaba. Observaba el despliegue mientras avanzaban por mar y fue allí, en el barco, donde por primera vez percibió la magnitud de la manipulación que la esperaba. La ostentación de poder, la logística pensada para doblegar Castilla. Juana se mantenía alerta, siguiendo a su esposo, mientras el bullicio de los soldados anticipaba la fuerza con la que Felipe entraría en Castilla, después de consolidar su control antes de que la reina pusiera un pie en tierra. En medio del bullicio de marineros, Juana pensaba en su hijo Fernando. Había crecido al amparo de sus padres y pronto volvería a tenerlo entre sus brazos. Se preguntaba si la recordaría, si su mirada inocente reconocería en la suya a una madre que lo había dejado para seguir a su esposo. Esa esperanza era lo que más fuerzas le daba en la travesía. El mar embravecido obligó a la flota a desviarse hacia las costas inglesas. Las olas rompían contra las naves con tal violencia que parecía imposible continuar el rumbo hacia Castilla. Así, en pleno invierno de 1501, Juana y Felipe encontraron refugio en Inglaterra. En Hampton Court, Enrique VII los recibió con la cortesía fría y calculada que lo caracterizaba, ofreciendo hospitalidad a los archiduques de Austria. Pero lo más inesperado ocurrió en aquellos días. Juana encontró a Catalina no como la niña alegre que siempre fue, sino como una mujer marcada por la desgracia. Había quedado viuda de Arturo, apenas iniciada la vida en común, y ahora estaba retenida en la corte inglesa como una prenda en las manos de Enrique VII. El abrazo fue largo, sentido, casi desesperado. Las lágrimas de ambas hablaron más que las palabras. En ese instante se sintieron unidas por el recuerdo de aquella madre que había sido guía y fuerza. Catalina lloraba con el dolor de la viudez y el abandono. Juana con la carga de un matrimonio que la asfixiaba. Se reconocieron en su fragilidad y ese encuentro
les dio aliento para seguir adelante. Felipe, sin embargo, veía otro escenario. Mientras las hermanas recordaban a su madre, él conspiraba con Enrique VII buscando ventaja contra Fernando. Poco después, la flota volvió a zarpar. Inglaterra quedó atrás y con ella la última mirada que Juana tuvo de su hermana antes de continuar hacia las costas de Castilla. El puerto de La Coruña amaneció abarrotado. No era la primera vez que los castellanos recibían a un heredero, pero nunca habían visto nada semejante. Más de 2000 mercenarios flamencos desembarcaban uno tras otro. No parecían escolta de un príncipe, parecía un ejército de ocupación. El pueblo murmuraba. En la gran nave real, Juana se aferraba a la borda. Se negaba a bajar por su profundo conflicto interno de lealtades entre su esposo Felipe y su padre Fernando. Se resistía a ser usada como peón en su lucha por el poder. Estuvo 3 días encerrada en su cámara, rezando, llorando y discutiendo con Felipe. Ella intuía lo que se avecinaba. Sin su presencia, él no podía proclamarse nada. La necesitaba en tierra para imponerse políticamente a Fernando. Felipe perdió la paciencia. Ordenó que la bajasen, aunque fuese a la fuerza. Y así fue. Entre sollozos, rodeada por soldados extranjeros, la reina de Castilla puso pie en tierra no como soberana, sino como rehén. Los nobles que habían acudido a recibirla guardaron silencio. Sabían que la verdadera autoridad, al menos en apariencia, la imponía Felipe. Aquel descenso humillante marcó el inicio de su tragedia castellana. Juana comprendió, demasiado tarde, que había sido llevada a su propio reino como prisionera de un marido que la usaba como llave para abrir el tesoro de Castilla. Felipe se movía con rapidez, sin perder tiempo. Gran parte de la nobleza castellana ya había sido comprada con oro flamenco y promesas de privilegios. Burgos, Valladolid y Segovia juraron lealtad a Juana, pero todos sabían que era su esposo quien ganaba adhesiones. El duque de Nájera y otros magnates aceptaron el soborno sin rubor. Castilla se polarizaba. Unos defendían el testamento de Isabel la Católica, que entregaba a Fernando la regencia mientras persistiera la incertidumbre sobre Juana. Otros se rendían al brillo del dinero y a la fuerza de los mercenarios. El avance hacia el interior fue lento y tenso. El ejército de soldados alemanes causaba más miedo que respeto en las villas castellanas. El contraste era cruel. La reina heredera de Castilla marchaba bajo custodia extranjera, como si fuera cautiva en su propio reino. En la villa zamorana de Puebla de Sanabria se había concertado un encuentro entre Fernando y Felipe. Cuando Juana vio a su padre, rompió en llanto, corrió hacia él y se arrodilló, exclamando entre sollozos: «Padre, no me abandonéis, él me tiene engañada». Fernando la levantó y la abrazó, conmovido, aunque la tensión se palpaba en el aire. Felipe, frío y altivo, ordenó a sus hombres apartarla, arrancándola de los brazos paternos como si fuera rehén. Aquella escena obligó, sin embargo, a fingir una tregua. Las conversaciones que siguieron fueron un pacto imposible. Felipe gobernaría en nombre de Juana, mientras Fernando conservaría cierta influencia hasta aclarar los términos. Pero ambos sabían que el acuerdo estaba condenado desde el principio. Como gesto de buena voluntad, se aceptó que en Villalpando la reina pudiera reencontrarse con su hijo, el infante Fernando, que había crecido bajo el cuidado de los reyes católicos. Allí, Juana lo estrechó entre lágrimas, mientras el niño de apenas 3 años se aferraba a su cuello.
Sin embargo, no reconoció al hombre que debía ser su padre. Felipe lo observó con frialdad distante, como si mirara a un extraño. Para Juana era carne de su carne. Para Felipe, apenas un peón más en el tablero de Castilla. El cortejo avanzó hacia Valladolid. Las ciudades se engalanaban con tapices y arcos de flores, pero en las calles se murmuraba más de lo que se aclamaba. Los soldados alemanes y flamencos no despertaban simpatía. Castilla veía desfilar a su propia reina como prisionera de una corte forastera. Antes de asentarse sobre Castilla, los representantes de las principales ciudades y el almirante Fadrique Enríquez de Mendoza se negaron a avalar sus planes sin comprobar primero la cordura de Juana. En presencia del cardenal Cisneros, el almirante mantuvo su firmeza. Felipe accedió a acompañar a Juana a la apertura de las cortes en Valladolid, confiado en controlarla, pero la reina sorprendió a todos. Habló con claridad y autoridad, ordenando ser jurada en Toledo. Aún así, Felipe, consciente de su influencia sobre ella, forzó una ceremonia precipitada, asumiendo de facto el gobierno de Castilla. El día del juramento, las campanas repicaron y las plazas se llenaron de pueblo y nobleza. Allí estaba Juana, la legítima heredera de Isabel la Católica, la reina por derecho de sangre. Se la aclamó con vítores, pero la escena tenía un aire enrarecido. La soberana lloraba en silencio, desbordada por la presión, mientras Felipe, erguido a su lado, recogía con gesto altivo los aplausos que no le correspondían. Las ciudades juraban fidelidad a Juana, pero los ojos se dirigían a él. Los nobles se inclinaban ante ella, pero estrechaban la mano de Felipe. La paradoja era cruel. Castilla coronaba a una reina que no gobernaba y se entregaba a un príncipe extranjero que no tenía derecho más que por matrimonio. Fernando, desde la distancia, veía consumarse la jugada que tanto había temido. Había perdido el pulso de la inmediatez, pero no la voluntad de resistir. Sabía que la unión con su hija era frágil y que la soberbia de Felipe acabaría por volverse en su contra. La última batalla fue psicológica. Felipe extendió el rumor de que Fernando quería envenenar a su hija. Y en una Castilla dividida, la sospecha fue suficiente para aislar al aragonés. En tierras de Zamora se firmó el desenlace de aquella pugna. La pequeña villa de Villafáfila se convirtió por unos días en el epicentro del destino de Castilla. Allí llegaron Fernando y Felipe, cada uno con su corte y sus hombres armados, como si fuesen dos monarcas extranjeros negociando en tierra neutral. La reina legítima era invisible en las conversaciones, reducida a un nombre en los documentos y a una presencia simbólica. Se decidió que Juana reinaría en nombre, pero en la práctica quedaba apartada. Felipe sería el gobernante efectivo de Castilla, mientras Fernando aceptaba retirarse a Aragón y a sus dominios en Italia. El rey católico cedía el terreno, aunque no la voluntad. Sabía que era un pacto forzado por las circunstancias y que el tiempo podía devolverle lo que entonces parecía perder. Felipe, rodeado de nobles que lo adulaban y de ciudades que ya le habían jurado fidelidad, se veía dueño del reino. Fernando, consciente de que insistir significaba abrir la puerta a la guerra civil, eligió retirarse antes que arrastrar a Castilla a un baño de sangre. Cuando Fernando se despidió de su hija, la encontró abatida. Juana lo abrazó con desesperación, suplicándole que no la dejara sola. Pero él, conteniendo las lágrimas, le respondió que el deber le obligaba a apartarse, confiando en que la providencia decidiría el resto. Fernando, cuando se fue, le dijo a un aliado:
Castilla está perdida. Dios quiera que mi hija no sea víctima de ese flamenco. Con su partida, Castilla quedó en manos de Felipe. El flamenco celebró la victoria como si fuese definitiva, organizó banquetes, distribuyó cargos y recibió homenajes en Valladolid y Burgos. La nobleza lo aclamaba, los extranjeros lo rodeaban y por un instante pareció que el poder le pertenecía por entero. Pero en Villafáfila, mientras firmaba su triunfo, también se sembraba la semilla de su caída, porque aquel poder no se sostenía en raíces castellanas, sino en oro, en mercenarios y en la ambición de los grandes señores, y porque la reina, la única legítima, estaba viva y cada vez más rota. Pronto la ilusión se tornó descontento. Felipe llenó su corte de flamencos y alemanes, consejeros que no hablaban la lengua del reino ni conocían sus costumbres. Las decisiones se tomaban en voz baja en torno a extranjeros que miraban con desdén a los hidalgos castellanos. El rey, deseoso de afirmar su poder, promulgó ordenanzas que limitaban los abusos de la nobleza, frenaban privilegios y reforzaban la autoridad de la corona. Era, en apariencia, un paso hacia la justicia, pero los mismos linajes que lo habían alzado comenzaron a sentir el filo de su ingratitud. Los duques y condes murmuraban en palacio: «Nos ha comprado con oro para después quitárnoslo con leyes». Juana apenas era un nombre en los documentos. Su firma aparecía junto a la de Felipe, pero nadie la veía gobernar. Vivía prisionera en sus propios aposentos. Eran amplios con criadas siempre presentes, pero las puertas permanecían cerradas bajo llave. Solo se le permitía salir cuando la corte cambiaba de residencia, rodeada por guardias flamencos. Heredera de Castilla, cautiva en su propio trono. Y mientras el rey flamenco se esforzaba en aparentar grandeza, Castilla empezaba a preguntarse si no había cambiado un viejo señor sabio por un joven extraño, demasiado ajeno a la tierra que pretendía regir. 3 meses duró aquel gobierno turbulento, breve como un destello, pero suficiente para que muchos comprendieran que Felipe había llegado como aliado, y ya se estaba convirtiendo en enemigo. El verano de 1506 llegaba a su fin. Felipe, confiado en su juventud y en su fuerza, se entregaba a los placeres del deporte y de la caza. En Burgos, durante un torneo de pelota, jugó con la pasión de quien se creía invencible. Sudoroso y jadeante, pidió refresco. Alguien le sirvió un vaso de agua helada, otros dicen que vino frío, y lo bebió con ansia. Poco después, el cuerpo que parecía forjado de hierro comenzó a doblegarse. Una fiebre ardiente lo postró en la cama. Algunos médicos hablaron de pulmonía, otros de cólico o veneno. El pueblo murmuraba en las calles: «Ese flamenco no ha muerto de enfermedad, lo han ayudado a morir». Durante días, Felipe se debatió entre delirios y sobresaltos. Juana lo velaba, incapaz de aceptar que aquel hombre que había sido su centro, su pasión y su tormento, se le escapaba de entre los brazos. Le hablaba, lo tocaba, como si su devoción pudiera arrancarlo de la muerte. El 25 de septiembre, con apenas 28 años, el rey cayó para siempre, y así terminó la aventura castellana de Felipe el Hermoso. Y la reina Juana, incapaz de gobernar sola, se aferraba al cadáver como si en él siguiera latiendo su mundo. Castilla está perdida, pero aún hay esperanza si Dios me da fuerzas. Juana se desplomó sobre el cadáver, incapaz de aceptar aquella realidad.
Su llanto desgarrado llenaba la estancia, mientras los cortesanos se apartaban en silencio sin atreverse a interrumpirla. Se aferraba con tal fuerza al cuerpo de Felipe que hubo que insistir, con palabras suaves primero y luego con manos firmes, para apartarla. No quería soltarlo, no quería permitir que lo separasen de ella. Entre sollozos y desorden, los nobles se miraban unos a otros sin saber a quién obedecer. El vacío de poder era peligroso. En los pasillos ya se cuchicheaba sobre conjuras, sobre la reacción de Flandes, sobre la necesidad urgente de una mano firme. Fue entonces cuando apareció Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal y arzobispo de Toledo. Entró en la estancia con la calma de quien sabe que el reino podía perderse en un instante si no se actuaba. Su sola presencia imponía respeto. Señores, Castilla no debe quedar sin gobierno ni un solo día. La reina es nuestra soberana legítima, pero necesita protección y orden en este trance. Castilla no puede esperar. Que se custodien los archivos y tesoros reales, evitando saqueos o apropiaciones indebidas. Que los grandes de Castilla acudan a jurar obediencia a la reina, recordando el testamento de Isabel, y sobre todo, que se vele por la dignidad del cadáver de Felipe, para que el pueblo no vea en su muerte un motivo de escándalo ni de disputa. Felipe ha muerto y con él deben marcharse los que vinieron. Los flamencos se removieron indignados. Algunos protestaron en voz baja. Cisneros los atravesó con la mirada. Castilla no os quiere, y yo no os tolero. El eco de sus palabras llenó la sala como un golpe seco. No hubo réplica. Los nobles castellanos asintieron en silencio, y los flamencos entendieron que la suerte estaba echada. A la mañana siguiente, empezaron a recoger sus enseres para volver a Flandes. Uno tras otro, los oficiales y nobles se inclinaron, obedeciendo. En aquellas horas inciertas, Cisneros se convirtió en el regente de facto, el único capaz de contener la tormenta, preparando el terreno para el regreso del rey Fernando. Pareció que la hora de Juana había llegado. Felipe yacía muerto, y Castilla esperaba que ella tomara las riendas. Pero la corona era un peso de sombras y temores. Fernando estaba lejos, enfrascado en guerras por Italia, y Juana quedó sola, con el consejo de Cisneros como único apoyo, enfrentando un reino agitado y doliente. Los días después de la muerte de Felipe estaban teñidos de luto y tensión. Su cuerpo yacía en velatorio, rodeado de nobles y clérigos, mientras Juana no se apartaba ni un instante. Los murmullos corrían entre la corte. Algunos sugerían trasladar el cuerpo a un convento para darle un entierro más digno y ordenado. Así que fue depositado primero en la Cartuja de Miraflores, cumpliendo la espera que la Iglesia exigía antes de cualquier traslado definitivo, puesto que su intención era llevarlo a Granada. Durante más de un año, Juana gobernó en solitario, siempre con el consejo como regente de Cisneros. En ese intervalo, con el respaldo de buena parte de la nobleza castellana, puso su firma en medidas que derogaban las tomadas por su marido y restauraban el orden vigente a la muerte de su madre. Cisneros veía en Juana una figura frágil, dominada por sus pasiones y por un recuerdo obsesivo, el de su esposo muerto. Él hablaba de prudencia, de estabilidad, de orden, y siempre encontraba razones para limitar la voz de Juana. Ella, en cambio, veía en aquel cardenal a un carcelero disfrazado de confesor. No soportaba el modo en que le hablaba como a una criatura sin juicio. Sabía que había sido él uno de los que más había insistido en apartarla del gobierno, y que sus consejos a Fernando siempre giraban en torno a la idea
de que Castilla necesitaba una mano firme, no una reina enferma de amor y de recuerdos. Cisneros, convencido de que Juana no estaba en condiciones de gobernar, escribió a Fernando sin descanso, advirtiéndole de que debía regresar cuanto antes. Fernando vaciló, pero al fin cedió. Abandonó Italia y puso rumbo a Castilla, decidido a tomar las riendas otra vez. Pero la peste avanzaba implacable por Castilla y la corte tuvo que huir de villa en villa. Juana decidió llevar consigo el féretro de su esposo, no solo por respeto a su última voluntad de ser enterrado en Granada, sino también por temor a que agentes flamencos intentaran apropiarse del cuerpo, convirtiendo su recuerdo en moneda de poder. Cada paso, cada noche de viaje, estaba cargada de vigilancia, duelo y un silencioso amor que la ataba a Felipe más allá de la muerte. Durante esos días sombríos, entre la muerte que la rodeaba y la bruma de miedo que avanzaba por Castilla, nació la menor de sus hijas, Catalina, en el pueblo de Torquemada. La historia convirtió estos viajes en un peregrinaje romántico hacia Felipe, pero la verdad era más dura. Cada paso estaba dictado por la peste, la supervivencia y el instinto de proteger a su hija y al legado del reino. Y sin embargo, en medio de la enfermedad y el miedo, Juana encontraba instantes de ternura, arrullaba a Catalina, susurraba a Felipe ausente y sostenía en sus manos la vida que brotaba entre la muerte. En 1507, Fernando regresó de Italia. Llegó a Hornillos, donde iba a tener audiencia con la reina, acompañado de los nobles castellanos que antes servían a Juana. El encuentro fue silencioso, cargado de tensión y solemnidad. Miradas largas, gestos medidos y un mundo entero pendiente de cada movimiento. No se sabe lo que se dijeron. No hubo reproches ni disputas. Pero el momento estaba lleno de emoción contenida. Juana cedió el gobierno, no por ambición ni necesidad, sino como acto de suprema libertad. Decidió vivir sin someterse a la rigidez del Estado, sin ser gobernada por las leyes ni por la corte. Aún así, su corazón estaba firme en un propósito superior: proteger el trono para sus hijos, asegurándose de que heredaran el legado de Isabel y Felipe. La despedida con su padre fue un silencio cargado de cariño, respeto y responsabilidad compartida, un instante que quedaría grabado en la memoria de ambos. Tras ese pacto, abandonó su peregrinaje. Juana se retiró a Arcos con sus dos hijos, Fernando y Catalina, en un refugio que mezclaba obediencia y cuidado maternal. Firmaba las decisiones de su padre, pero en la intimidad de su hogar respiraba un poder distinto: el del amor, la memoria de Isabel y la certeza de que sus hijos recibirían lo que les pertenecía. Durante casi 9 meses, la reina Juana conoció un remanso de paz en Arcos. Pero la calma era frágil. En Andalucía, las voces a su favor crecían, proclamando que la verdadera reina era ella, no su padre. Algunos incluso osaban pedir que volviera a casarse, lo cual hizo temblar a Fernando. Si Juana volvía a tomar esposo, todo el delicado equilibrio del poder se rompería otra vez. El rey vio necesario llevarlas a un lugar más seguro, a una plaza fuerte donde no pudiera tener contacto con los grandes del reino. El destino elegido fue Tordesillas, junto al Duero. Mas Juana, lúcida y terca, no se dejó engañar, se negó en redondo a abandonar Arcos. Fernando, aún inseguro,
no se atrevió a obligarla de inmediato. Y tuvo de resignarse, pero se llevó consigo a su nieto, el pequeño Fernando. Entonces se desató en Juana un furor de madre herida. ¿Era locura o simple desesperación? La reina se sintió despojada de todo y eligió el único camino que le quedaba: resistir, aunque fuese en soledad, aunque le costara la vida. Durante semanas apenas comió ni durmió, y las cartas que hablaban de su estado no conmovieron a Fernando. Juana ya había utilizado antes esas tácticas. Pero cuando la enfermedad abatió a su hija y el obispo de Málaga, que Fernando utilizaba como informante y vigilante de su hija, la tuvo por más muerta que viva, el rey comprendió que aquello no podía permitirlo. Entonces Fernando se apresuró a anunciar que volvería a verla y que lo haría acompañado de su nieto Fernando. La noticia curó a Juana y le dio un rayo de vida. Se vistió de nuevo con sus galas de reina y recobró cierta compostura, como si quisiera mostrarse digna ante su padre. Pero Fernando ya había decidido que aquella visita sería el último lazo de su hija con el mundo exterior. La madrugada del 14 de febrero de 1509 la despertaron a golpes de aldaba. Su padre la ordenaba preparar la partida. Juana imploró, resistió, juró que no se movería sin llevar consigo el féretro de Felipe el Hermoso, su esposo muerto. No le quedó otra a Fernando que aceptar, pues de lo contrario, todos verían aquel traslado como un rapto violento, y así, bajo la luna helada, partió el cortejo fúnebre. El ataúd, arrastrado por 4 caballos, avanzaba entre antorchas temblorosas que desgarraban la oscuridad. Tras él marchaba Juana. El cortejo llegó al convento de Santa Clara de Tordesillas, donde quedó depositado el féretro de Felipe. Y en el alcázar vecino, bajo férrea custodia, fue recluida Juana, condenada a no salir, y dejó con Juana a su hija Catalina. La reina, en un arrebato de furia, gritó, protestó, insultó, ordenó a su corte que la defendiera. Pero nadie obedeció, ni sus damas, ni su guardia, ni sus oficiales. A principios de 1516, Fernando falleció. Castilla y Aragón quedaron en manos de Juana, aunque ella ya no era dueña de su libertad. Cisneros volvió a asumir la regencia mientras la reina permanecía confinada en Tordesillas. Atrapada en un encierro cada vez más duro, no era venganza ni malicia personal lo que marcaba su cautiverio, sino la visión de una época que veía con miedo cualquier enfermedad mental. Para la sociedad, los padecimientos del alma eran vergonzantes. Catalina creció entre rejas invisibles, sin conocer otra vida que la de su madre vigilada, entre llaves que chirriaban y oraciones susurradas en el convento vecino. Juana la educaba en el silencio y en la ternura. A veces la arrullaba como si aún fuera un bebé. Otras le hablaba de su abuela Isabel, como si quisiera transmitirle un legado que ella misma ya no podía ejercer. Juana resistía con obstinación silenciosa, intentando hacer su voluntad en un mundo que le negaba hasta los gestos más simples. Sus privaciones eran severas: hambre, aislamiento y rigidez constante. Tanto que, ante las penalidades de la reina, su camarera, doña María de Ulloa, no dudó en escribir a Cisneros para describir el horror que sufría. El cardenal llegó a Tordesillas y destituyó a su custodio, azotó a los sirvientes culpables y puso en su lugar a Hernán Duque de Estrada, acompañado del confesor Juan de Ávila y del médico Juan de Soto. Las habitaciones se limpiaron y se hicieron más soleadas. Se permitió a Juana asistir a misa en Santa Clara, y a su hija Catalina se le aseguró un espacio digno y cuidado. Por primera vez en años, la reina respiró un poco,
aunque su encierro permanecía. 1 año y medio después llegaron Carlos, el hijo mayor de Juana, convertido ya en rey, acompañado de su hermana Leonor, tras más de 12 años sin ver a su madre. La escena fue solemne y dolorosa a la vez. Los portones del palacio se abrieron y en el interior Juana aguardaba con Catalina, la pequeña que nunca la había abandonado. Carlos avanzó con gesto contenido. Leonor, en cambio, llevaba en el rostro la emoción de la hija que anhela un abrazo perdido. Ante ellos, Juana los miró primero como si fueran fantasmas. Dudó, como si no pudiera reconocer en aquel joven poderoso al niño que había dejado tantos años atrás. Catalina fue quien rompió el silencio. «Madre, son mis hermanos». Entonces, en los ojos de Juana se encendió una luz. La reina dejó de ser la prisionera de Tordesillas para convertirse en madre. Los abrazó con torpeza, entre lágrimas y palabras entrecortadas. Carlos la escuchó con respeto, y como ya había hecho con su padre y con su esposo, Juana aceptó todo lo que su primogénito le propuso. El encuentro fue breve, pero dejó grabada una estampa única. La reina encerrada, sus 2 hijas, Leonor y Catalina, unidas por un mismo lazo, y el hijo que ya reinaba sobre media Europa, inclinando la cabeza ante una madre que apenas recordaba, pero cuyo nombre todavía otorgaba legitimidad a su corona. Carlos estaba convencido de su incapacidad para reinar, aunque respetaba, al menos en apariencia, su título de soberana. Tras la muerte de Cisneros, la situación cambió de nuevo. Carlos comenzó a repartir prebendas y cargos a su séquito flamenco, ignorando las recomendaciones de Isabel la Católica. No mucho después, una delegación llamó a las puertas de Tordesillas. Eran los líderes de la revuelta comunera. Habían llegado hasta allí con la esperanza de que Juana, legítima reina de Castilla, diera voz y nombre a la causa. Juana escuchó en silencio, pero su deseo de no ser instrumento de nadie dejaron a los comuneros sin la proclamación que ansiaban. La noticia de aquella visita encendió las alarmas en el entorno de Carlos. Comprendió que, aún entre muros, su madre podía ser utilizada contra él, y así las rejas invisibles de Juana se hicieron más densas. El marqués de Denia fue puesto al mando de su custodia, las visitas quedaron prohibidas, incluso la misa en Santa Clara. En 1525, Catalina fue comprometida con Juan III de Portugal, fortaleciendo alianzas internacionales. Pero para Juana, aquel matrimonio significó perder a su única compañía real, la presencia que le había ofrecido consuelo en años de soledad y privaciones. Catalina partió, dejando a Juana aún más aislada, enfrentando la oscuridad del encierro con su rebeldía interior como único refugio. Sin embargo, no todo era silencio. Llegaban de cuando en cuando noticias de sus hijos, triunfos de Carlos en Europa, el buen destino de Leonor o la vida de su propia Catalina en Lisboa. A veces, cartas tardías que ella contestaba con esmero, como si en esas líneas pudiera estrechar de nuevo a sus hijos. Las visitas fueron escasas, pero memorables. Una sirviente de palacio fue a recordarle que era hora de retirarse. Juana la miró, con melancolía, y sin necesidad de palabras, dejó que la guiara de vuelta al interior del palacio. Cada paso que daba era un eco de los años vividos, de decisiones, pérdidas y amores, hasta que finalmente desapareció, dejando que el jardín guardara su historia en silencio. El 12 de abril de 1555, Juana de Castilla cerró los ojos en Tordesillas. 76 años la habían visto vivir entre recuerdos, pasiones y silencios, y casi medio siglo entre muros y soledad. Sus hijos, Leonor,
reina de Portugal y luego de Francia. Carlos V, emperador y rey de España. María, regente de los Países Bajos. Isabel, reina consorte de Dinamarca. Fernando, gobernando Austria y Hungría. Catalina, reina de Portugal, la única que compartió años de encierro con ella. Juana murió con fama de loca, pero en su silencio guardó un poder mucho mayor: el de renunciar a sí misma y proteger el legado de sus hijos. Su sangre, su historia y su nombre continuaron en ellos, llevando la herencia de Castilla y Aragón más allá de los muros que la aprisionaron, hacia un futuro que ella misma había decidido entregar.